Buen día, amada persona que nos acompañas en esta mañana. Agradecemos a Dios por esta bendición que nos da de despertar este día y también la posibilidad de poder meditar en su palabra. Y antes de hacerlo, te invito a orar pidiendo de Dios la dirección de nuestras vidas. Te invito a orar. Padre bendito, en estos momentos, Señor, agradecemos por todas las bendiciones que usted derrama sobre nuestra vida. Y una de ellas, Padre, el podernos despertar a este nuevo día y tener la posibilidad, Señor, de meternos en su palabra para reflexionar en ella. Es por eso que queremos pedir su dirección, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, para que su palabra pueda llegar sin problema a lo más profundo de nuestras vidas. Y en base a ella, Padre, podamos hacer cambios necesarios en nuestro diario andar. Como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted. Y que ésta sirva, Señor, para edificar a su pueblo, Padre, y a todo aquel que esté viendo este devocional. En Cristo Jesús pedimos, Señor, todo esto. Amén. Amada persona, hoy estamos viendo un tema que lleva por título ¿Eres o no eres?, basado en Marcos capítulo 14, versículos 70 y 71. Me voy a permitir leerlo y puedes leerlo, por ahí va a aparecer en pantalla. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, en Marcos capítulo número 14, versículos 70 y 71. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Sabes, amada persona, he comentado en devocionales anteriores y en algunas de las prédicas, si has escuchado algunas de ellas, que hoy en día mucha gente dice ser creyente, es decir, hay un alto porcentaje de gente que dice creer en Cristo, ser parte de alguna congregación o que se reúne regularmente en una iglesia. Nuestra fe realmente es puesta a prueba en algunos momentos en la vida, al igual que Pedro, cuando la gente nos pregunta: oiga, ¿usted es cristiano? Oiga, ¿usted cree en Dios? Y si no es a través de preguntas en medio de circunstancias que experimentamos en nuestro diario andar, donde el reflejo de nuestro actuar va precisamente a mostrar quién soy realmente en relación con Dios. Es decir, en medio de los problemas, en medio de alguna circunstancia que pueda atravesar, mi vida va a reflejar quién realmente soy delante de Dios. Muchas personas tienen miedo a dar una respuesta porque no hay una convicción clara en sus vidas. Es decir, van a una iglesia así, es decir, escuchan predicaciones cristianas así, es decir, de alguna forma creen en Cristo, pero no hay una convicción plena en sus corazones para, si alguien llegara a preguntarles o en medio de alguna circunstancia, mostrar que realmente son hijos de Dios, realmente sus vidas reflejen que Cristo mora en ellos y ha empezado a controlar su vida en todos los aspectos. Todo cristiano, amada persona, hemos pasado por esto en algún momento de nuestras vidas, es decir, de demostrar realmente si somos o no somos, si somos hijos de Dios o realmente no queremos que la gente sepa de esa relación que queremos entablar con Cristo. Yo recuerdo que cuando era más pequeño, es decir, a la edad de la adolescencia, 12, 13, 14, 15 años, cuando la gente me preguntaba: oye, ¿tú eres creyente? ¿Tú eres cristiano? ¿Tu familia es cristiana? Yo realmente no lo era y no había esa convicción en mí. Entonces yo tenía algunas salidas, o me salía por la tangente en medio de las preguntas que la gente me hacía. Yo decía: pues mis papás realmente lo son. Sí, de vez en cuando los acompaño, aunque iba cada semana. Pues me reúno ahí o me llevan, o fue lo que me inculcaron de niño, decía yo en algún momento. Es decir, tenía salidas para no comprobar algo porque no había una convicción en mi vida. Toda persona llegará a un punto en el que alguien le confronte con su realidad y es momento de decir si realmente somos o no somos hijos de Dios, si hemos entablado una relación con Cristo o no, si somos cristianos o no en el mundo en el que vivimos. Pedro tuvo que enfrentar esto en un momento crucial en su vida y saber quién realmente era. En el pasaje que estamos analizando, el pasaje nos muestra que hay varias ocasiones que a Pedro le confrontan la gente y le dice: tú eres de los cristianos, bueno, no eran cristianos, sino de los seguidores de Cristo, y él en ese momento lo niega. Él había dicho algunos versículos atrás, en el mismo capítulo número 14, versículos del 26 al 31, él había dicho en algún momento que estaba dispuesto a ir a la misma muerte por Cristo, si fuera necesario. Y Jesús le dice en ese momento: Pedro, realmente esta convicción no es algo que tú tengas en tu vida.
Tú lo dices de dientes para afuera y le dice en ese momento, profetiza o le dice, mira, lo que va a suceder es que antes de que cante el gallo, tú me negarás en 3 ocasiones. Las convicciones nuestras y la de Pedro es puesta a prueba para que sepa él y para que sepamos nosotros quién realmente somos delante de Dios. Pedro no solamente tuvo una oportunidad, sino tuvo varias oportunidades que Dios le permite tener para demostrar que realmente tenía una convicción. Ahora déjame decirte que Pedro había hecho algunas declaraciones importantísimas acerca de la persona de Cristo. Cuando comenzamos esta serie de devocionales, hubo una devocional que yo estuve citando de alguna forma sobre la parte del nombre de Cristo importa o el nombre de Dios importa. El concepto de Dios importa en nuestras vidas. Y citaba a Pedro porque él hace una declaración maravillosa cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado porque no lo revelaste tú mismo, sino mi Padre te lo ha dicho. Y Pedro en este momento demuestra que todavía no hay una convicción tan fuerte en su vida para experimentar el sufrimiento por causa del nombre de Cristo en su vida, de tal forma que tiene por lo menos 3 ocasiones la oportunidad de constatar que él es parte del grupo de los seguidores de los apóstoles del Señor Jesucristo, y en las 3 ocasiones él lo niega. Esto aparece arriba del verso antes del verso número 70 aparece la primera ocasión, y en el verso 70 aparecen las 2 ocasiones más, donde la gente le dice, sí, tú eres que andabas con ellos, tú eres seguidor de Cristo, y Pedro dice, no, realmente yo no lo soy. Como cristianos podemos confirmar quiénes somos, no solamente ante la pregunta que alguien nos haga de decir si somos o no somos hijos de Dios, si somos o no somos creyentes, si somos o no somos cristianos, sino una de las formas como tú y yo comprobamos que realmente Dios está en nuestras vidas es a través de nuestra forma de actuar en medio de circunstancias que experimentamos. Cuando alguien nos pide un consejo, a veces tristemente preferimos dar un consejo humano que el consejo de Dios a las personas. Y esto, créeme, que aunque tal vez tú digas, no, es que no lo estoy negando, pastor, es una forma de negarlo, porque si conocemos el consejo real de Dios para ellos, ¿por qué dar un consejo que emana de mi pensamiento, de mi corazón, cuando puedo dar un consejo en base a la palabra de Dios y decir, mira, lo que Dios quisiera para tu vida es esto, lo que tú tendrías que hacer, dice la Biblia, es esto, y preferimos no meter la Biblia, preferimos no hablar de Dios en esos momentos y estamos negando con nuestra vida, no con palabras, pero sí con nuestra vida, que creemos en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, que somos cristianos y no queremos hacer esa declaración ante las personas. Pedro no solo pasó la prueba en ese momento, porque su relación no era fuerte con Dios en ese instante, es decir, él realmente no había una convicción en su vida. En ese momento Pedro no hay una convicción que le lleve a decir, soy creyente, soy seguidor de Cristo, soy uno de sus discípulos o de sus apóstoles, porque él tenía miedo a perder la vida. Creo que todavía tenía algunas cosas que modificar en su interior Dios para que él pudiera llegar realmente a una convicción. Dios le dio la oportunidad para hacerlo más adelante. Y la tradición nos dice, es más, antes de ir a la tradición, la Biblia nos narra en el capítulo número 2 de Hechos, nos narra en el capítulo número 5 de Hechos, en el capítulo 4, en el capítulo 12 de Hechos, es decir, varias circunstancias. Pedro más adelante, ahora sí tiene una convicción donde él puede decir, soy hijo de Dios, soy discípulo, soy apóstol, soy seguidor de Cristo, y si es necesario ir a la muerte por esto, aquí estoy. Es decir, en este momento él no lo hace, pero más adelante él recapitula y llega a una convicción real en su vida para definir que realmente es un creyente verdadero, un hijo de Dios, un cristiano fiel que está dispuesto ahora sí a entregar su vida si es necesario por causa de su convicción en Cristo. Y la tradición ahora sí nos dice que Pedro muere precisamente crucificado de cabeza por causa de ser un seguidor de Cristo, y él pide no ser crucificado como su maestro. Esto no lo encontramos en la Biblia, nos lo dice la tradición, y nos dice que pide ser crucificado de forma diferente porque no le llegaba los talones a su maestro todavía. Pero en aquel entonces ya tiene la posibilidad de entregar su vida por causa de lo que él decía creer. En el cristianismo, amada persona, no existen los cristianos a escondidas. En el cristianismo realmente
No existen los cristianos camaleones que se disfrazan para de alguna forma disimular ante la gente que no son creyentes y ante los creyentes se comportan como creyentes. Eso no es un verdadero hijo de Dios. Eso no es una persona que realmente ha creído en el Evangelio y ha sido impactada por él. Una persona que realmente ha creído en Cristo no vive como camaleón simulando cosas, camuflajeando su vida. Depende de las circunstancias. No vive escondidas. Un hijo de Dios realmente demuestra quién es a través de su vida y lo comprueba con sus palabras, no al revés. Es decir, las palabras solamente comprueban lo que la vida está diciendo, y si alguien dice ser creyente, también tendría que demostrarlo con su propia vida. Y esto en algún momento tú y yo tendremos que hacerlo. Yo espero que siempre elijamos el decir a la gente que somos hijos de Dios, que tenemos una relación con Cristo. No importa si la gente nos da la espalda, no importa si la gente se burla de nosotros, no importa si la gente nos dice has traicionado la tradición familiar, lo que nos inculcaron nuestros padres. No importa, porque es preferible estar mejor con Dios que con cualquier otra persona. Y si he de traicionar a alguien para quedar bien con Dios, yo diría adelante, porque me interesa estar bien con Dios antes que con cualquier otra persona. Hay algunas enseñanzas, amada persona, que el pasaje nos deja. Y las enseñanzas, número 1 es: nuestra fe será probada por lo menos una vez en nuestra vida por las demás personas. Y digo por lo menos porque todos los días somos puestos a prueba posiblemente. Pero por lo menos después de creer en Cristo, alguien te preguntará, alguna circunstancia atravesarás en la que tendrás que demostrar que realmente eres hijo de Dios, que realmente has llegado al conocimiento de Cristo, que Jesucristo es tu Señor. Y en la palabra de Dios encontramos un ejemplo, aquel ladrón en la cruz. Si tú recuerdas, él defiende a Jesús y él dice: él nada ha hecho, nosotros hemos fallado. Es decir, él está reconociendo ante el otro ladrón que él estaba creyendo en ese momento en aquel Cristo que estaba siendo crucificado. Enseñanza número 2: Dios permite esos momentos para que podamos darnos cuenta cómo está nuestra convicción. Porque si esos momentos no llegaran, posiblemente tú y yo atravesaríamos la vida cristiana, entre comillas digo, sin ser creyentes, es decir, aparentando algo que realmente no somos. Pero cuando esos momentos vienen a nuestra vida, podemos entender cuál es nuestra convicción, cuál es nuestra posición ante Cristo y qué tanta es la convicción que tenemos para padecer por esa convicción en la que hemos creído, que es en Jesucristo mismo. Tercera enseñanza: la Biblia afirma que si nosotros le negamos, Él también nos negará. Esto dice Mateo capítulo 10, versículo 33. Que si nosotros le negamos delante de los hombres, Él nos negará delante de su Padre. Es decir, en pocas palabras, el creyente tiene que tener una convicción de quién es Cristo en su vida. Vivirlo, manifestarlo y declararlo ante las demás personas de tal forma que nuestra convicción sea clara ante los demás. Porque cuando un creyente manifiesta esto, realmente ha creído verdaderamente en Cristo. Y dice la Escritura que aquel que lo acepte y lo declare de esa forma ante las demás personas, lo contrario a lo que está diciendo el versículo sería entonces Jesucristo también nos dice: eres mi hijo. Nos dice: eres parte de la familia de la fe. Nos dice: eres parte de los creyentes o los cristianos. Y es por eso que es demostrarlo necesario en nuestras vidas. Punto número 4, o enseñanza 4. Si hemos fallado al declararnos seguidores de Cristo, Dios nos da vida para corregir el error ante todos. Así como Pedro tuvo posibilidades más adelante de recalcar quién era, Dios nos da la posibilidad, si hemos fallado y le hemos negado, de ponernos a cuentas con Él y crear una convicción en nuestra vida de tal forma que la gente pueda saber quiénes somos y podamos reflejarlo. Y si en algún momento hemos de morir por esa convicción, hagámoslo. A final de cuentas, Gálatas 2:20 dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es decir, realmente ya morí desde el momento que yo creí en Cristo a mi propio ser, porque ahora Cristo mora en mí y Él debería de ser la convicción en mi vida para todo lo que hago, lo que aconsejo, lo que digo y lo que de alguna forma sostengo. Amada persona, que el Señor te bendiga en este día.
Y el día de mañana estamos comenzando con una nueva serie de devocionales basados en los libros de Salmos y Proverbios, y esperamos estos sigan siendo de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga mucho.